Buenos días o buenas tardes, chicos y chicas. Vamos a continuar con el avance de la materia de biología y vamos a entrar a hablar de un nuevo tema, que es el tema número 6, y que es el sentido del tacto. Con esto vamos a terminar de estudiar todos los sentidos. Entonces, comenzamos definiendo el concepto de sensibilidad táctil. La sensibilidad táctil se refiere al proceso por el cual nuestro cerebro es capaz de reconocer y de distinguir las distintas sensaciones que son percibidas por la piel. Y la piel pues viene a ser el órgano principal del sentido del tacto. Estudiamos el sentido del tacto en humanos. Vamos a decir que la piel como concepto se define como esa cubierta exterior que va a recubrir, todo lo que es nuestro organismo. Está considerado el órgano más grande, más amplio dentro de todos nuestros sistemas orgánicos. Tiene una superficie total de alrededor de 1.8 metros cuadrados y dentro de sus características principales es que la piel es un órgano delgado, resistente y elástico. Tiene un espesor variable dependiendo del donde nosotros estemos midiendo este espesor, que en promedio alcanza alrededor de 1 a 2 milímetros. Es mucho más delgado, obviamente, a nivel de los párpados y es máximo a nivel de las palmas y las plantas de los pies. Es decir, que el lugar donde la piel es más gruesa es a nivel de las plantas de los pies, en donde alcanza alrededor de medio milímetro, 5 milímetros, medio centímetro de espesor. ¿Cuáles son las funciones de la piel? La principal función dentro de lo que sería el sentido del tacto es justamente la sensibilidad táctil, mediante la cual llega a percibir todo tipo de sensaciones, como por ejemplo térmicas, dolorosas, sensaciones de presión, de tacto superficial, de tacto profundo, de rigidez y de rugosidad de todos los objetos que nos rodean. Como segunda función, también importante, tenemos a la piel como una barrera protectora contra la invasión de cualquier tipo de microorganismo, ya sea virus, sea bacteria o sea algún tipo de parásito. Es decir, nos protege de todo nuestro medio externo. ¿Qué otra función tiene? También nos protege de los rayos ultravioleta del sol gracias a su pigmento que es la melanina. Entonces, el color de la piel depende de la presencia en las capas que vamos a estudiar a continuación de la piel de un pigmento que se denomina melanina, que es el encargado de dar el color a nuestra piel. Y justamente gracias a este, pues se produce la protección de los rayos ultravioleta del sol. También actúa controlando la temperatura del cuerpo, sobre todo cuando la temperatura aumenta bastante, la piel empieza a sudar, es decir, a eliminar el exceso de agua y de electrolitos, que es una forma de controlar justamente la temperatura que está aumentada en nuestro organismo. Hablamos y pasamos a estudiar de las distintas partes de la piel. Vamos a ver que la piel está compuesta por 3 capas. La primera, que es la epidermis, la segunda, la dermis, y la más interna, que es la hipodermis, o también llamada tejido celular subcutáneo o grasa subcutánea. Acá en la imagen nosotros podemos distinguir estas tres capas. Si yo realizo un corte de la piel para ver cómo está estructurado su interior y lo amplío, vamos a tener más o menos esta imagen. Tenemos a la piel dividida en 3 capas. La más superficial y que está en contacto con el exterior se denomina epidermis. La parte media y más amplia, más gruesa, es la dermis. Y la capa más profunda que está en contacto ya con el músculo es la hipodermis, que si ustedes pueden observar está formado netamente por células de grasa. Acá en esta imagen vemos lo mismo, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Cada una de estas capas obviamente tiene sus propias características y funciones. La epidermis es la capa más externa de la piel, que a su vez va a comprender varias subcapas, ¿ya? Pero dentro de estas solamente vamos a estudiar 2. Si yo vería la epidermis con un aumento bajo el microscopio, vería que es una sucesión de varias capas
celulares, es decir, de varias filas de células que están sobrepuestas unas sobre otras. Y de todas las capas que tiene la epidermis, yo me tengo que aprender dos. La primera, que es la más superficial, que es la capa córnea, que está formada por células muertas que se van desprendiendo a diario. Y es la capa más externa. Y la capa más interna, que es la capa de Malpighi. Esta capa de Malpighi, a diferencia de la capa córnea, está formada por células vivas, que van a ir a reemplazar todas estas células muertas de la capa córnea. Entonces, la capa que genera todas las células de la epidermis es la capa de Malpighi. En esta capa de Malpighi se encuentran las células, como decir, células mamá o células madre, que van a ir a generar todas las células de la piel. En esta capa más profunda, en la capa de Malpighi, vamos a encontrar también a este pigmento, que es la melanina, que es la encargada de dar el color a la piel que cada uno de nosotros tenemos. Acá en la imagen vamos a distinguir a las distintas capas que están formando parte de la epidermis. Fíjense lo que les decía, que la epidermis no está formada solamente por esas dos capas, sino que hay varios estratos, varias filas y filas de células que reciben distintos nombres de acuerdo a su apariencia. De todas estas capas solamente voy a aprender dos. La parte más superficial, que es la capa córnea, fíjense, son células que ya están muertas justamente porque no tienen núcleo. No tienen núcleo, son células, son como una especie de ya pequeñas escamas que a diario se van desprendiendo. Es decir, que la piel, nuestra piel en general está en un proceso de constante regeneración, gracias a su capa más interna, que es la capa de Malpighi o capa basal. Esta capa va a ser la que va a dar origen a todas estas otras células de las distintas capas superiores. Acá a este nivel se van a reproducir las células de forma constante y van a dar origen a células pequeñas, células nuevas, jóvenes, que a su vez van a ir subiendo y subiendo de estrato o de capa. Y a medida que vayan subiendo, van a empezar a cambiar sus características, van a empezar a envejecer. Fíjense que primero van a ser células que son cilíndricas, luego se van a hacer un poco de forma más cuboidal, se van a ir aplanando para finalmente perder sus núcleos. Y una vez que han perdido sus núcleos, pues inevitablemente estas células mueren porque ya no hay quien dirija el funcionamiento de la célula, ¿verdad? Porque el núcleo es el que dirige todo el funcionamiento celular. Entonces, una vez que ha pasado esto, estas células se van a ir desprendiendo poco a poco en su parte más superior, que es la capa córnea. Acá tenemos lo mismo, la misma imagen, solamente que acá se han ido desprendiendo cada una de las capas para verlas con más facilidad. Acá tenemos a la epidermis, tenemos a la dermis y a la hipodermis. Tenemos a la epidermis formando la parte más superior con estas sus dos subcapas. La capa córnea, que está formada por células muertas que se van desprendiendo, y la capa más basal de la epidermis, que es la capa de Malpighi, que da origen a todas las células de la epidermis, es decir, está formada por células vivas. Por debajo ya tenemos lo que es la dermis y estas pequeñas salientes de la dermis que las vamos a estudiar más adelante y vamos a ver cómo se llaman. Pasamos a estudiar la capa media o la dermis de la piel. Es la capa intermedia de la piel y comprende a su vez otras dos subcapas, al igual que la epidermis. ¿Cuáles son estas dos subcapas? Primero tenemos a la capa papilar y luego a la capa reticular. La capa papilar es la más superficial y va a estar en contacto con la capa superior, que sería la epidermis, y contiene unas pequeñas salientes llamadas papilas dérmicas. Y dentro de estas papilas dérmicas vamos a encontrar dos tipos, unas que son vasculares porque contienen en su interior capilares y otras que son nerviosas porque contienen en su interior a los denominados corpúsculos táctiles, que son los encargados de percibir todas las sensaciones en la piel.
Por debajo de esta capa papilar vamos a encontrar una capa más ancha, más grande, que es la capa reticular, que es su capa más profunda y contiene distintos elementos. Contiene los vasos sanguíneos, contiene vasos linfáticos, contiene nervios, contiene receptores cutáneos también de corpúsculos táctiles y también contiene los anexos de la piel como las glándulas sudoríparas, las sebáceas y también los pelos y una serie de fibras colágenas, fibras reticulares, que son las encargadas de dar esa característica tensa a la piel. Acá fíjense, podemos estudiar la dermis. La capa media entonces o intermedia de la piel en general se llama dermis. Es una capa bastante amplia, ancha, que se divide a su vez en dos partes. Su parte más superficial, todo esto, se llama dermis papilar y su capa más profunda es la dermis reticular. En la dermis papilar, fíjense, aquí tenemos unas pequeñas salientes como dedos, ¿verdad? Y justamente a estas salientes se las denomina papilas. Y estas papilas, si yo veo en su interior, van a contener dos cosas. Pueden contener, como en este caso, un vaso sanguíneo o pueden contener una estructura nerviosa. Si es que contiene un vaso sanguíneo, se va a denominar papila vascular. Si es que contiene una formación nerviosa, se va a llamar papila nerviosa. Y estas formaciones nerviosas pues no son otra cosa que los distintos corpúsculos táctiles encargados de percibir todas las sensaciones en la piel. Y luego por debajo de esta capa papilar que está en contacto, fíjense, con la capa más profunda de la epidermis, que es la capa de Malpighi, encontramos una gran superficie que es la dermis reticular. ¿Y aquí qué encontramos? Encontramos también algunos corpúsculos táctiles todavía, encontramos glándulas anexas como el pelo, las glándulas sebáceas, encontramos vasos sanguíneos, encontramos nervios, vasos linfáticos, y también una serie de fibras colágenas, fibras reticulares, que son las encargadas de dar esa característica tensa, sobre todo en las pieles jóvenes, y también esa característica elástica de la piel. Aquí tenemos a mayor detalle solamente la dermis. Fíjense aquí, toda esta superficie irregular vendría a ser la primera capa, que es la dermis papilar, que contiene a las papilas, y estas papilas a su vez que contienen vasos sanguíneos o los corpúsculos táctiles, si son papilas nerviosas. Y por debajo tenemos toda esta otra estructura que es la dermis reticular o dermis más profunda, que contiene vasos sanguíneos, contiene nervios, contiene anexos de la piel como el pelo y las glándulas sebáceas, también sudoríparas, y fibras, fíjense, estas fibras colágenas reticulares. A nivel de la dermis papilar, como les decía, encontramos a los corpúsculos táctiles dentro de las papilas nerviosas. Y existen distintos tipos o distintas clases de corpúsculos táctiles que van a llegar a percibir distintas sensaciones en la piel. Tenemos los principales, que son 4, que son los corpúsculos de Meissner, Bader-Pasini, Krauss y Ruffini, ¿no? Y nos tenemos que quedar con su función principal, que no nos tenemos que olvidar. Por ejemplo, los corpúsculos de Meissner tienen una forma más o menos ovoidea y están localizados en la parte superior de la dermis, es decir, en la dermis papilar. Y la sensación que percibe es la sensación táctil. Yo me tengo que quedar con esa idea de que los corpúsculos de Meissner me van a percibir sensaciones de tacto, o sea, son táctiles. Todo lo que sea contacto y tacto es percibido por el corpúsculo de Meissner. Luego tenemos a los corpúsculos de Bader-Pasini. Los de Bader-Pasini se encuentran un poco más profundo que los de Meissner y también tienen una forma ovoidea. Y estos van a ser encargados de percibir la sensación de presión. No se van a olvidar que Pasini percibe presión, ¿ya? P con P, yo siempre les digo para que no se olviden. Los de Bader-Pasini perciben todas las sensaciones de presión a nivel de la piel. Luego tenemos los corpúsculos de Krauss y de Ruffini, que son los encargados de percibir todas las sensaciones de temperatura. Los de Krauss
son de forma redondeada y van a percibir el frío y son mucho más numerosos. Por cada 8 corpúsculos de Krauss solamente existe uno de Ruffini. Luego los de Ruffini vamos a ver que tienen una forma alargada y son encargados de percibir sensaciones de calor. Entonces los corpúsculos de Krauss perciben frío y los corpúsculos de Ruffini perciben calor. Existen 8 corpúsculos de Krauss por cada uno de Ruffini, es decir que los corpúsculos que son capaces de distinguir el frío están en mucho mayor número que los que perciben calor en nuestra piel. Y finalmente tenemos a las terminaciones nerviosas. Las terminaciones nerviosas están localizadas en toda la dermis, pero también van a localizarse a nivel de la epidermis. Tienen una forma ramificada y son las encargadas de percibir sensaciones de dolor. Entonces, no se tienen que olvidar que estos corpúsculos táctiles se encuentran a nivel de la segunda capa de la piel, que es la dermis, ya sean en una parte más superficial o en una parte más profunda. Por debajo de la dermis vamos a encontrar la última capa, que es una capa delgada, que se denomina hipodermis o tejido celular subcutáneo o grasa subcutánea. Es la capa más interna y está formada por tejido adiposo o células de grasa y tiene la función de aislar al cuerpo del frío y lo va a ir a proteger de todo tipo de golpe externo. Y también tiene la función de almacenar reservas energéticas porque no es otra cosa que grasa. Entonces, cuando nuestro organismo necesite mayor energía, pues se va a ir a gastar este depósito de grasa que se tiene a nivel del tejido celular subcutáneo. Obviamente el grosor de la hipodermis va a variar en una persona que es delgada o en una persona que es un poco más gruesa. Acá tenemos a los distintos corpúsculos táctiles, los corpúsculos de Ruffini, fíjense que tienen una forma alargada, que perciben calor. El de tacto y de presión, ambos la misma forma, tienen una forma ovoidea, pero del tacto es el corpúsculo de Meissner y de presión es el corpúsculo de Pacini. Luego tenemos a los corpúsculos de Krauss que perciben el frío y finalmente estas terminaciones nerviosas libres, que tienen una forma ramificada y están distribuidas por toda la piel y son encargadas de percibir sensaciones de dolor. Aparte de los corpúsculos de Meissner que perciben el tacto en la piel, tenemos otros corpúsculos que se denominan terminaciones en canasta, ¿ya? Que tienen la misma función, son también encargados de percibir el tacto, pero ya no en la piel, sino en el cabello. Es por eso que cuando alguien nos toca el cabello, nosotros podemos percibir esa sensación táctil, justamente por la presencia de estas terminaciones en canasta que se encuentran a nivel del pelo. Hablamos de los órganos anexos de la piel. Dentro de los órganos anexos vamos a estudiar en primer lugar a las uñas. Las uñas van a ir a cubrir todo lo que es el dorso de los dedos y van a estar formadas por células que contienen una sustancia, un polisacárido, que le da esa característica dura a la uña, que se denomina queratina. ¿Cuáles son las partes de la uña? Son 3 sus partes principales. La primera, que es la raíz o matriz unguial, que es a partir de la cual la uña empieza a crecer, que se encuentra en la parte más baja de la uña. Luego tenemos al cuerpo unguial, que es la región visible de la uña, todo lo que nosotros vemos, y en su parte más inferior de este cuerpo unguial vamos a observar a la lúnula, que es una pequeña formación en color blanquecino en forma de media luna, ¿ya? Y justamente por debajo de la lúnula, pues vamos a encontrar la raíz o matriz unguial. Obviamente esto no se va a ver porque se encuentra dentro de la piel. Luego tenemos al borde libre, que se encuentra justamente, como dice su nombre, bordeando todo lo que es el cuerpo de la uña. Y es la parte de la uña que no está en contacto con la piel. Toda esa parte que ya no está en contacto con la piel de los dedos, viene a ser lo que es el borde libre. Acá en la imagen podemos ver todas esas partes. Tenemos aquí debajo de la piel, tendríamos a lo que es la raíz de la uña, que acá lo podemos ver, si lo corto obviamente
este dedo, puedo ver por debajo, todo lo que está por debajo viene a ser la raíz o matriz unguial, a partir de la cual se produce el crecimiento de la uña. Entonces, todas estas células de la raíz de la uña empiezan a reproducirse y gracias a esto se produce el crecimiento de la uña. Luego tenemos acá el cuerpo unguial o cuerpo de la uña, que en su parte más inferior tiene esta pequeña media luna de color blanquecino que se denomina lúnula. Luego, en la parte más superior del cuerpo, tenemos al borde unguial o el extremo libre de la uña, que es justamente esa parte que ya no está en contacto con la piel del dedo, ¿no? Sino que va a ir creciendo. Y eso es lo que tenemos que ir cortando a medida que pase el tiempo. Pasamos a hablar de los pelos. Los pelos son filamentos cilíndricos que crecen entre los poros de la piel. Y al igual que la uña, pues van a presentar distintas partes. Tenemos por un lado a la raíz o bulbo piloso, que es el lugar de donde va a empezar a crecer el pelo y que se aloja dentro de una bolsa que se denomina folículo piloso. Y este folículo piloso está dentro de la piel. ¿En qué parte de la piel? En esa dermis reticular que habíamos hablado hace un momento, en esa parte profunda de la piel. Y gracias a esta raíz se produce el crecimiento del pelo, porque de la misma manera, a nivel de la raíz del pelo, las células que están vivas a este nivel se empiezan a reproducir y gracias a esto el pelo comienza a crecer. Es importante también mencionar que de acuerdo a la actividad que se produzca dentro de esta raíz del pelo, pues va a variar el crecimiento de este, es decir, hay lugares donde la actividad dentro de la raíz es bastante grande, es decir, que las células se van reproduciendo de forma muy seguida. Por ejemplo, esto se ve a nivel del cuero cabelludo, es por eso que a este nivel los pelos pueden crecer bastante largos, mientras que en otras partes de nuestro cuerpo, donde existen pequeños vellos, obviamente la actividad celular a nivel de la raíz es menor y no permite esta velocidad amplia de crecimiento del pelo. Por encima de la raíz vamos a encontrar el tallo, que es justamente la parte que sobresale de la epidermis, es decir, que está al borde de la piel. Y luego tenemos a la extremidad libre del pelo que tiene un aspecto deshilachado, que es todo largo de pelo que nosotros estamos viendo por fuera de la piel. Tanto el tallo como la extremidad del pelo está formado ya por células epiteliales muertas, es decir, ya no son células vivas. La única parte viva del pelo es la raíz, que está dentro del folículo piloso, que da origen a todas estas células del tallo y de su extremidad libre. Entonces, aquí tenemos a la raíz, fíjense, del pelo, que está localizada en la parte profunda de la dermis, en una especie de bolsa que es el folículo piloso. Luego de esto, tenemos a este nivel la extremidad libre del pelo, que es lo que nosotros vemos por fuera de la piel. ¿Qué más tenemos? Tenemos otras glándulas anexas, que son las glándulas sebáceas. Estas se van a situar también dentro de la piel, dentro de la parte más profunda de la dermis, que es la dermis reticular, y tienen como función la producción de sebo o grasa que va a lubricar el pelo y también la piel y les va a dar esa característica de flexibilidad. Entonces, fíjense, acá tenemos una glándula sebácea. Esta glándula sebácea, fíjense, se encuentra dentro de la dermis, en todo el espesor de la dermis. Y tiene como principal función, pues, la producción de sebo. Es como una especie de grasa que va a ir a lubricar, fíjense, al pelo y también a la piel para dar esa característica tensa y flexible que tiene la piel. Se encuentra siempre vecino a un folículo piloso, es decir, siempre se encuentra vecino a un pelo. Fíjense, aquí tenemos un pelo y aquí tenemos al lado una glándula sebácea que produce sebo para darle flexibilidad al pelo. Aquí lo mismo, una gran glándula sebácea y al medio tenemos una formación pilosa, es decir, un pelo.
Luego, finalmente, tenemos a las glándulas sudoríparas que están localizadas también a nivel de la dermis profunda o reticular. Y su función principal es la secreción de sudor, que es un líquido incoloro, que casi el 99% de este está formado por agua. Y el resto, pues lo forman algunas sales, que son el cloruro de sodio y la urea, que se eliminan junto con este. Y es útil en la termorregulación del cuerpo. Cuando el cuerpo está bastante caliente, lo que hace es sudar. ¿Para qué? Para poder bajar la temperatura del mismo. Acá tenemos la glándula sudorípara, que tiene su propio poro a partir del cual puede eliminar el sudor hacia la parte más externa de la piel, que es la epidermis. Hablamos finalmente de la fisiología del tacto, cómo es que funciona este sentido del tacto. Primero, al igual que hemos visto en todos los sentidos, siempre tenemos que partir del estudio de un estímulo, ¿verdad? Acá vemos que los estímulos para el sentido del tacto son principalmente el tacto, es decir, el contacto con alguna superficie, la presión y la temperatura. Entonces, y el dolor. Entonces, dentro de los principales estímulos, tenemos al tacto, a la presión, a la temperatura y al dolor. Si hablamos de temperatura, puede ser frío o puede ser calor. Todos estos estímulos que llegan a estar en contacto con la piel van a ser captados por estos corpúsculos táctiles que se encuentran localizados en la dermis. Y obviamente para cada estímulo existe un corpúsculo táctil específico. Hemos dicho, para el tacto son los corpúsculos de Meissner, para la presión son los corpúsculos de Baker-Passini, para el frío son los de Krauss, para el calor son los de Ruffini y para el dolor son las terminaciones nerviosas. Todas estas sensaciones que son captadas por estos corpúsculos táctiles viajan a través de nuestro sistema nervioso, pasan la médula espinal y llegan hacia la corteza cerebral del lóbulo parietal, donde finalmente son interpretados. Entonces, todas estas sensaciones van a llegar hasta el cerebro para poder ser interpretadas como tales y ser reconocidas de forma adecuada. ¿Qué parte específica del cerebro? Y no se tiene que olvidar que es el lóbulo parietal. Acá tenemos el resumen de lo que les dije, que a nivel de la piel pues están los corpúsculos y receptores táctiles que recogen todas las sensaciones de tacto, de presión, de dolor, ¿verdad? De temperatura, y pues que son los encargados de enviar o mandar información a nuestro sistema nervioso. Estas sensaciones van a viajar a nivel de toda la médula, van a empezar a subir hasta llegar al cerebro. ¿Qué parte específica del cerebro? El lóbulo parietal, donde finalmente van a ser interpretadas. Entonces, con esto estaríamos concluyendo este tema, que es un tema corto, al igual que los anteriores, que hablaba del sentido del tacto.